Bien, hermanos, seguimos con nuestra serie de Apocalipsis. En el pasado sermón estuvimos contemplando la gloria del trono de Dios. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis vimos una escena impresionante. Los querubines, el pueblo redimido, los ángeles, toda la creación alabando al Señor. Y en el capítulo 5 vimos cómo aparece Jesús, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, el único digno de cumplir con la voluntad del Padre. Y ahora Él podía cumplir el plan de redención porque Jesús había vencido, la obra del Hijo había sido consumada. Y hoy, en este capítulo 6 en el que empezamos, entramos en una nueva escena. La revelación continúa exponiendo la manera en la que esta redención que Jesús puede llevar a cabo, pues es consumada, es ejecutada. Pero antes de empezar con la predicación de hoy, yo quisiera volver a enfatizar que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Hermanos, su lectura, cuando uno lee Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis, no dejamos de sorprendernos y nos da la sensación continuamente de que es un libro cerrado para nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero es común, yo me encuentro que es común, y para mí también lo es, que estás leyendo el libro y parece como que no te estás enterando de mucho, como que es complicado, como que hay un montón de cosas que te estás perdiendo. Pero, hermanos, esto no debe ser así, porque Apocalipsis es un libro que Dios inspiró para su iglesia. Este libro es para que pueda ser entendido y disfrutado por cada uno de nosotros. El Señor nos lo dio, nos lo regaló para nuestro bien, para que lo leamos, para que lo disfrutemos. Ahora bien, Apocalipsis no tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad resolviendo enigmas extraños. Apocalipsis tampoco es una bola de cristal para poder saber con exactitud lo que va a ocurrir en el futuro y qué personaje ocupa cada lugar en la geopolítica. No se trata de hacer cábalas para tratar de resolver acertijos escondidos en cada expresión. No, hermanos, el propósito de este libro es dar seguridad al pueblo de Dios en tiempos de aflicción, presentando a Dios como el soberano que gobierna todas las cosas. Por tanto, hermanos, no vamos a pararnos en dar una explicación exhaustiva de cada símbolo que aparece en el libro. Ni yo tengo tampoco el tiempo ni el propósito de estar exponiendo con detalle por qué he llegado a cada conclusión en cuanto a cada simbología que aparece en el libro. Mira, si yo hiciera esto, estaríamos muchísimo tiempo exponiendo los diferentes matices, interpretaciones que hay, porque en el campo del lenguaje figurativo, del lenguaje simbólico, no se puede ser dogmático. Hermanos, hay muchas opiniones y todas tienen sus argumentos a favor. Y yo en esta serie, yo me voy a limitar a dar mi conclusión después de haber estudiado y haber tratado de comprender en detalle cada símbolo. Y sobre todo voy a centrarme en exponer el mensaje que Dios tiene para nosotros en cada parte del libro. Si alguien desea estudiar más Apocalipsis, yo le animo a que lo haga. Apocalipsis es un libro apasionante, pero yo ahora quisiera que estemos bien atentos al propósito de cada pasaje. Vamos a prestar atención a la sustancia del texto, el mensaje que Dios tiene para su iglesia. Un mensaje, hermanos, que tiene como propósito, por un lado, llenarnos de asombro ante el Señor, pero también llenarnos de esperanza en medio de este mundo de angustia. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer los 8 primeros versículos. Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Señor, es impactante tu palabra, y es un reto exponerla, Señor. Y yo te pido que tú pongas solemnidad en este momento, que yo sea consciente de la gran responsabilidad que tengo y también consciente de que tú me sostienes. Y que tú, Señor, me respaldes, Señor. Y que esta palabra que a veces puede hacerse tan difícil, tan compleja, se haga clara en nuestro corazón y podamos aplicarla en nuestras vidas y podamos, Señor, conocerte, entenderte y amarte mejor. Ayúdanos, Dios mío. Estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos el corazón muchas veces afligido y necesitamos tu ayuda. Revélate en tu palabra, revélanos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, recordemos en el capítulo anterior cómo el Cordero, el Cristo victorioso, se presenta en escena como el único digno de abrir los sellos del libro de los decretos del Padre. Jesús se acerca al trono, toma el libro de la mano derecha de Dios y empieza a desatar esos sellos. Y ahora cuando Jesús abre el primer sello, uno de los querubines, de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, vuelve a llamar la atención de Juan y dice: ven y mira. Apocalipsis es un libro muy, si cabe la expresión, muy cinematográfico, muy visual, muy de expresiones en imágenes. Ven y mira. Y en ese momento Juan tiene una visión de un caballo blanco con un jinete que lleva un arco y luce una corona de oro. Ahora, hay diferentes interpretaciones acerca de quién puede ser este jinete, pero a mí la que más me ha convencido, después de estudiar profundamente este texto, es que se trata del mismo Señor Jesucristo, montado sobre un caballo, símbolo de fortaleza y de poder. Y esta imagen es una clara alusión al Salmo 45. Es un salmo mesiánico que dice así. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Oh, hermanos, este es Jesús. Y en la imagen que presenta Juan, vemos con más claridad la gloria de lo que contempló el salmista cuando escribió esta revelación. Y ahora el apóstol contempla al Señor Jesús cabalgando sobre un caballo blanco. Este caballo es blanco indicando su pureza, su santidad, su majestuosidad. Y Jesús cabalga poderoso, lleno de esplendor, preparado para librar la batalla espiritual que va a venir. Ahora notemos que Jesús ya lleva la corona. Él ya es el rey. Él ya tiene toda autoridad. Sin embargo, la obra no ha terminado. La victoria que adquirió en la cruz debe ser consumada al final de los tiempos. Es una victoria asegurada, pero hay batallas que hay que librar. Y me recuerda cuando está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Josué, el Señor le promete a Abraham que le va a dar la tierra para bendición, y esa tierra es una promesa, y cuando el Señor libera a los hijos de Israel de Egipto, pasan por el desierto. Lo hemos visto, al final el sucesor de Moisés, Josué, es el encargado de entrar en el pueblo de entrar al pueblo de Israel a Canaán. Ahora,
¿había alguna posibilidad, hermanos, de que la tierra de Canaán no fuera para Israel? No, porque era una promesa del Señor. Sin embargo, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, pelea, lucha las batallas, porque hay cosas que son nuestras, pero las tenemos que pelear. El Señor ha vencido en la cruz. Su obra ha sido consumada, su plan perfecto se va a llevar a cabo, pero hay batallas que se deben conquistar, hay batallas que se deben librar aún en este mundo de pecado. Y ahora empieza un tiempo de guerra espiritual, de una feroz batalla cósmica entre el poder de la cruz y las huestes de maldad. Pero la palabra nos dice, hermanos, que el santo que cabalga sobre el caballo blanco va a tener victoria. Dice Juan que él salió venciendo y para vencer. La Biblia de las Américas a mí me gusta más en esta expresión. Dice que él salió conquistando y para conquistar. Él va a conquistar batalla tras batalla, nación tras nación, alma tras alma. La palabra de la cruz va a tener éxito en la obra de redención y al final de la historia Él va a vencer. Esta es la nota constante del libro de Apocalipsis. Constantemente acudimos a esto. Jesús ha vencido. La iglesia está en victoria. El final está escrito. Jesús venció en la cruz y ahora el evangelio va a ser extendido. La obra misionera se va a propagar por todo el mundo y la obra misionera en los planes del Señor va a tener éxito. Sin embargo, vemos como esa victoria no va a ser posible sin aflicción. Y los sellos que vienen ahora indican tribulación, indican sufrimiento, indican angustia. Ahora, el primer sello muestra que Cristo tiene autoridad sobre todo lo que va a venir. En el primer sello se desata al Jesús victorioso, cabalgando sobre santidad, viniendo en victoria, conquistando y para conquistar. De manera, hermanos, que todo lo que acontece en la historia de la humanidad está totalmente controlado por un Dios soberano cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Querida iglesia, se abre el primer sello y vemos a Cristo, glorioso, dispuesto a librar la batalla espiritual que va a venir, venciendo y para vencer. Y ahora Jesús sigue abriendo los sellos. Y cuando abre el segundo sello, el segundo querubín vuelve a llamar la atención del apóstol. Ven y mira, y el versículo 4 dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, hermanos, los caballos de Apocalipsis son también simbólicos. Y de nuevo debemos acudir al Antiguo Testamento para comprender su significado. Hemos dicho varias veces que el apóstol Juan es un judío saturado del Antiguo Testamento que para escribir Apocalipsis está constantemente acudiendo a profecías como las de Ezequiel, Daniel, Zacarías, Isaías, y tenemos que comprender bien la lectura profética del Antiguo Testamento para saber de qué va Apocalipsis. Estos caballos aparecen en Ezequiel, aparecen en Zacarías. Y en el contexto que estamos hablando ahora, el caballo bermejo simboliza la persecución religiosa contra el pueblo de Dios. El caballo rojo, el caballo bermejo, significa la persecución religiosa contra el pueblo de Dios. Mira, la expresión que usa Juan para decir que se matasen unos a otros, siempre en la Escritura significa la muerte de inocentes en manos de culpables, la muerte de mártires. También la espada que es nombrada para este jinete, para este caballo, en este versículo, es el cuchillo que se usaba para realizar sacrificios religiosos, una daga más pequeña. Y aquí el tema de una gran espada no es tanto que la espada era grande, sino que la espada tenía mucha importancia. Se trata de la espada que se usaba para degollar los sacrificios. Así que está hablando de cómo las huestes de maldad están persiguiendo a los inocentes en el sentido de que están en Cristo. Están siendo perseguidos por su fe. Y iglesia, tiene mucho sentido
que después del caballo blanco con Cristo apareciendo en escena, inmediatamente después aparezca la persecución religiosa. Porque cuando el Señor Jesucristo es manifestado a través de su bendito Evangelio, la persecución espiritual se abre camino. Cuando Cristo aparece en escena, las huestes espirituales de maldad se agitan, se inquietan, se enervan y entonces empiezan los problemas, empiezan los conflictos. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido, es y será perseguido por seguir a Cristo. La fidelidad del Señor comporta siempre la hostilidad del mundo, siempre. Este mundo persiguió al Señor, rechazó al Señor, crucificó al Señor, y si tú lo sigues te expones a que te ocurra lo mismo. Y sabes, Jesús nunca nos ha pintado un paisaje de color de rosa, un paisaje distinto a esto. Él en los Evangelios, cuando estaba caminando con los discípulos, dice lo siguiente: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿Por qué? Aquí Jesús no está dando rienda suelta a una cruzada militar, no. Esto entraría en contradicción con otros pasajes. Tenemos que poner la otra mejilla, tenemos que perdonar 70 veces 7. No se trata de eso. Mira por qué dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los mismos familiares estarán en oposición por causa de Cristo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice el Señor. Pero el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesús se está presentando como el único digno de recibir toda la gloria, y lo que está diciendo es: yo tengo tanto valor, yo soy tan merecedor de recibir tu máximo amor, que si tú me amas a mí más que a tu madre, o a tu padre, o a tu hermano, o a tu hermana, o a quien sea, no eres digno de mí. Tu máxima lealtad debe ser para mí, porque yo soy Dios, soy tu creador, soy el que te forma, el que te sustenta, el que te da vida, y separado de mí nada puedes hacer. Así que si tú tienes que escoger entre tu madre, entre tu padre, entre tu hermano y yo, tienes que escogerme a mí, porque yo sí soy digno de eso. El Señor Jesús tiene ese valor. Y cuando tú haces eso, cuando tú debes toda tu lealtad a Cristo, cuando tú te arrodillas delante del Señor y le entregas tu vida, y pase lo que pase y pese a quien le pese, tú le sigues, entonces el mundo, el sistema de Satanás, te persigue. El verdadero creyente sufre de alguna u otra manera por seguir a Cristo. Mira, hay lugares, hermanos, en los que hoy en día los cristianos están siendo martirizados. A veces escuchamos de mártires y nos viene a la cabeza tiempos antiguos, ¿no? Cómo los quemaban en las piras y cómo los degollaban y cómo les cortaban la cabeza, cómo los crucificaban. Pero dejémonos de romanticismos, hermanos. Eso está pasando hoy, siglo XXI. Mira, en Corea del Norte el régimen te tortura y llega a ejecutarte por abrazar la fe cristiana. Hace unas semanas en Venezuela un grupo de radicales torturaron a unos cristianos y les hicieron comerse literalmente trozos de la Biblia para humillarles. En Honduras un pastor y su esposa embarazada fueron degollados hace poco públicamente por su fe. Hace unas semanas, más de 100 cristianos fueron asesinados en el Congo por seguir a Cristo. Se queman iglesias, se persigue a los cristianos. Tal vez aquí no esté pasando, pero en otros lugares del mundo ser cristiano te puede costar la vida. Y no tenemos que olvidarnos de eso. Y en nuestro contexto no pasan esas cosas, gracias al Señor, pero también somos perseguidos socialmente por nuestras creencias. Hoy en día eres censurado y perseguido ideológicamente si te opones a las ideas, a las ideologías y a las opiniones inmorales que tratan de imponer. Mira, un pastor amigo
Hace un tiempo me contó que tuvo que sacar a sus hijos del colegio porque les obligaban a que los niños asistieran a un taller de ideología de género. Y le dijeron que si los niños no iban, lo iban a comunicar a las autoridades y que esos actos eran obligatorios y que levantaran expedientes si los niños no acudían. Empezaron a presionar y al final ese pastor, harto de todo el sistema de ese colegio, los sacó de allí y los llevó a otro colegio. En Canadá hace poco han encarcelado a un hombre por negarse a que su hija menor de edad tome testosterona. Lo han metido en la cárcel. Iglesia del Señor, lo que está pasando hoy en día es una locura. Es de locos. Y el mundo lo aplaude, hermanos. Tú pones la televisión, pones La Sexta o Telecinco y ves que hay 5 tertulianos y los 5 tienen la misma línea de pensamiento. Esto tiene que ser así, punto, es un dogma. Y quien se oponga a eso, yo qué sé, es machista, es facha, es retrógrado, es inquisidor, ¿no? Te llaman de todo. Es una dictadura ideológica. El mundo lo alienta, se siente satisfecho, invierten cantidades ingentes de dinero para que esas ideologías salgan adelante. Mientras tanto, los hijos de Dios somos perseguidos, asesinados, censurados, tratados con injusticia por mantener nuestra fe y los principios morales que la Biblia enseña. Y si realmente estamos siguiendo a Cristo, cada uno de nosotros va a sufrir este tipo de persecución. Tal vez en tu trabajo se burlen de ti o te sientes incómodo y censurado cada vez que expresas tus ideas. ¿Sabes que hoy en día mucha gente hace autocensura? Hay gente que está en un grupo de personas y no dice lo que piensa por temor a lo que pensarán de él. Esto ocurre, no puedes hablar. Te llaman eso, fanático, facha. Esta palabra es un comodín, sí, funciona. No piensas como los demás, facha, ¿vale? O tal vez es algo más personal, tal vez tu familia te ha dado la espalda por querer seguir a Cristo de verdad. Tal vez te haya pasado eso con tus amigos. Tal vez has tenido que renunciar a estar con amistades que no te convienen, pero ellos te presionan, se burlan, no te respetan y tú te sientes solo, te sientes tentado. Hay muchas formas en las que un creyente puede sufrir la persecución y la presión de este mundo. Pero, querida iglesia, eso es una buena noticia. Si te pasa algo de esto, bienaventurados sois cuando os persigan por causa de mí, dice el Señor. Porque la mala noticia es que un creyente no sufra ningún tipo de presión ni persecución. ¿Por qué digo eso? Porque si un cristiano no es de alguna manera, en algún grado, perseguido por su fe, significa muy posiblemente que no está siguiendo a Cristo tal y como Él lo manda y está cediendo en terrenos que no debe ceder. Dice el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la pregunta es: ¿tú estás siguiendo a Cristo de verdad? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Eres una persona aquí y otra fuera? ¿Tú estás avergonzándote del Señor y vives a medias tintas? Mira, si el Cristo vencedor cabalga en tu corazón, si verdaderamente vives cargando la cruz, verás como este caballo bermejo te persigue para herirte. Y hermanos, no debemos extrañarnos de que el mundo nos aborrezca. El Señor nos avisa de eso. Pero de nuevo debemos confiar. Jesús ha vencido al mundo. Y fijémonos que Juan dice que todo el poder que tiene este jinete le ha sido dado. Se le ha dado una espada. Se le ha dado todo lo que él puede hacer. ¿Por qué? Porque él actúa bajo el gobierno soberano de Dios. Él nada puede hacer sin que Dios no lo decrete y lo limite. De manera, hermanos, que por muy mal que se pongan las cosas a nuestro alrededor, debemos recordar que todos estamos en manos del Señor. Siempre. Siempre. Persecución religiosa. Y ahora la visión continúa, hermanos. Y Juan dice que Jesús abre el tercer sello.
El tercer querubín, el que tenía apariencia de hombre denotando su inteligencia penetrante, dice que también le indica que preste atención. Y ahora aparece en escena un caballo negro con una balanza en la mano y los querubines lanzan un mensaje. Dice Juan, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esta imagen también nos habla de una aflicción que solamente pasa el pueblo de Dios. Y se trata de la persecución social y económica que pasamos todos los creyentes por serle fiel a Cristo. Dice que, lo voy a poner en términos contemporáneos actuales para que lo entendamos, 1 kilo de pan, más o menos, va a costar el salario de todo un día. Y unos 3 kilos de cebada va a costar el salario de todo un día. Eso es como decir que 1 kilo de pan va a costar, no sé cuánto es vuestro salario, pero más o menos el salario mínimo es 60 euros, 50, 70, ronda por ahí. ¿Os imagináis que 1 kilo de pan valga 60 euros? Bueno, en esta situación una persona adulta tal vez puede comer, pero no puede hacer nada más. Si un padre tiene que alimentar a su familia, lo tiene prácticamente imposible, porque el resto de pagos le asfixiarán, será totalmente inalcanzable. Y él podría optar por comer cebada, pero sabéis que en este tiempo, en el tiempo en el que Juan está hablando, la cebada era un cereal que se usaba como pienso. Se usaba para darle a los animales. Es un cereal que no tiene consistencia, sin gluten, no pasa nada por comerlo, pero era costumbre en este tiempo, era muy abundante y se daba para alimentar a las bestias. Lo que Juan está diciendo es: podrás comer justito, muy justito, si quieres un poquito más puedes comer comida de animales. Es muy fuerte. La escena que Juan presenta es de una situación de ruina económica. Y por supuesto alguien que está pasando por ahí no puede prosperar, solamente puede sobrevivir de mala manera. Mira, en el tiempo en el que Apocalipsis fue escrito, los cristianos sufrían una fuerte presión social y económica. Vimos como en la serie de las 7 iglesias que dimos al principio, las iglesias de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y de Filadelfia, estas 4 de las 7 iglesias, se dice de forma textual, de forma clara, que un cristiano tenía problemas con el gremio al que se dedicaba si se negaba a honrar a los dioses de ese gremio. Si alguien, por ejemplo, era agricultor en Tiatira o en Filadelfia, normalmente lo que se hacía era honrar al dios de la agricultura, el gremio de los agricultores. ¿Eso qué significaba? Ir a aquelarres, ir a fiestas paganas, hacer sacrificios con ese dios. Si alguien, entendiendo que eso estaba mal delante del Señor, participar de esas idolatrías, de esas fornicaciones, de esas fiestas totalmente inmundas, si alguien se negaba a eso, el gremio se ponía en su contra porque estaban enfadando al Dios que bendecía ese gremio, y por lo tanto ese empresario, ese artesano, lo que fuera, quedaba relegado de la vida económica. Le hacían bullying, lo marginaban, no le iban a comprar, lo culpaban de cualquier ruina que podía haber. Eso es por tu culpa, porque la diosa Artemisa o el dios no sé qué, o el dios Dionisio o el dios tal está enfadado porque tú no quieres participar. ¿Qué te cuesta participar? Cede un poco y nos vas a bendecir a todos. Y los cristianos que eran fieles y mantenían sus principios firmes veían como la sociedad los presionaba y ellos iban arruinando económicamente, mientras los paganos prosperaban. Un creyente que se mantenía fiel al Señor era marginado, y esta situación no terminó en el primer siglo, hermanos. Los cristianos seguimos siendo víctimas de fuertes presiones en este mundo caído. Si queremos ser fieles al Señor, vamos a sufrir cierto tipo de injusticias, o podemos sufrir cierto tipo de injusticias. Como por ejemplo, ¿a qué te refieres? Aquí yo creo que los que lleváis un negocio podéis comprenderme. Mira, yo mismo tengo un negocio aquí en San Fernando, y yo sufro la injusticia de llevar un negocio pagando mis impuestos a rajatabla. ¿Por qué digo injusticia?
La presión fiscal en España para un autónomo es impresionante. De verdad, no es por decir. Si queréis después me siento con vosotros y os cuento los impuestos que pago y diréis, no sé cómo lo haces. Pero lo peor, eso está bien, yo pago sin rechistar, yo mientras coma no tengo problema con eso, no me quejo de eso. Lo peor es que mis competidores no siempre pagan los mismos impuestos que yo. Trabajan en negro, ¿sabéis lo que es la expresión? Trabajar en negro. Se escaquean, no tienen al trabajador asegurado en las horas reales. Y eso hace que esos empresarios tengan una ventaja desleal con respecto a mí. Yo no puedo competir. Y ante esa injusticia yo tengo dos opciones: ceder al pecado, hacer lo mismo que ellos para prosperar o para mantenerme, o hacer lo que Dios me manda y confiar en Él. Lo mismo puede pasarle a un trabajador cuando su jefe le pide que haga algo ilegal. ¿Qué hago? Si yo estoy trabajando para alguien, tengo una familia que sustentar y mi jefe me pide que haga algo que al Señor le desagrada o me echa, ¿qué hago? Hay hermanos que son despedidos por negarse a participar de cosas ilícitas a los ojos del Señor, mientras sus compañeros impíos aceptan y prosperan en esos puestos. Los cristianos en este mundo de pecado sufrimos ese tipo de presiones y de injusticias, y muchas veces vemos como los incrédulos se enriquecen mientras a nosotros nos cuesta seguir adelante por no ceder a presiones que deshonran al Señor. Pero Dios no aprieta nunca más de lo que podemos soportar. Él nunca desampara a sus hijos. Aquellos que confían en Él ven cómo el Señor responde siempre con lo necesario. Mira, la expresión que usa aquí Juan para decir no toques el aceite ni el vino, le es dada a ese jinete. Se refiere a eso. Los cristianos van a tener el sustento básico. El hambre y la precariedad tendrán un límite controlado y gobernado por Dios. Estamos en sus manos. Mira, antes he dicho que yo tengo esas dos opciones. No, empezar a ser un poco más, la expresión que se usa es pirata, piratilla, y hacer cosas que no están bien. Bueno, como hacen mis competidores, y estar en las mismas condiciones de igualdad, o hacer lo que el Señor me manda y confiar en Él. Y evidentemente, hermanos, yo siempre escojo la segunda opción. Y debo decir, delante del Señor, que Él me bendice muchísimo y siempre me sorprende con su mano de provisión. Es impresionante. El Señor no permite que toquen el aceite y el vino. Mira, me pasa no pocas veces, cada 2 por 3. Yo tengo una pantalla con los precios a los que pago en la tienda. Hay personas que vienen a mi tienda, les doy un precio, se van a otro, le dan un poquito más y vuelven para vendérmelo a mí, porque les ha gustado el trato, porque lo han visto más agradable, porque el Señor me ha bendecido. Y digo, pero wow, ¿por qué? Porque el Señor te sustenta. Y siempre llega el día 25 y estoy apuradillo. Los empresarios a lo mejor me comprenden. Y digo, no, este mes no cubrimos, y los 5 últimos días el Señor abre su grifo. No toca el aceite y el vino. Esto no es una norma, pero hermanos, confiemos en el Señor. No cedas a la tentación de quejarte contra Dios. No cedas a la tentación de desconfiar de su bondad y su cuidado hacia ti. No cedas a la tentación de creer que el buen Padre te ha abandonado. Por más presión que haya, no cedas a la tentación de ser desleal al Señor. No peques contra el Señor, huye de la mentira, huye de no pagar tus impuestos a rajatabla, huye de la estafa, de la ambición, de la avaricia. Hermano o hermana, mira a Cristo y confía en Él. Él te sustentará con lo necesario, y es posible, muy posible, que a veces lo pasemos mal. Es posible que no prosperemos tanto como los impíos, pero recuerda que Dios nunca abandona a los suyos, y nada en este mundo vale quitarle la sonrisa al Padre. Sé fiel al Señor.
Y hasta aquí hemos visto, hermanos, cómo el primer sello desata la presencia de Cristo con su evangelio, venciendo y para vencer. Se desatan persecuciones que afectan a los cristianos, la persecución religiosa, las injusticias económicas y las presiones sociales. Y ahora Jesús sigue abriendo el cuarto sello. El cuarto querubín vuelve a llamar la atención de Juan para que observe algo y le dice, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora Juan ve un caballo amarillo. La traducción más precisa para el color al que se refiere Juan es verde pálido. Es la misma palabra de la que proviene la palabra cloro. Es un color así como de cadáver, mortecino. Y dice que el que lo montaba tiene un nombre, se llama Muerte. Y a la muerte le sigue el Hades. Este caballo simboliza las tribulaciones generales que la Iglesia debe pasar también con el resto del mundo. Y la muerte es el resultado final de ellas. Y con la muerte, dice la palabra, que viene el lugar donde están las almas de los muertos incrédulos esperando el juicio. El Hades. Esto indica que después de la muerte no hay más posibilidad. Cuando una persona muere es juzgada por Dios y su destino eterno ya está determinado. De manera que no existe segunda oportunidad, no existe el purgatorio, no existe la reencarnación, no existe la misericordia para el que muere sin Cristo, porque solamente hay esperanza en esta vida y solamente podemos estar a salvo si estamos al lado de aquel que monta el caballo blanco. Solamente hay salvación en Cristo. A la muerte le sigue el Hades y ahora vemos como este jinete de destrucción tiene potestad para herir la cuarta parte de la tierra, dice la palabra. Es decir, su poder también está limitado por Dios. El Señor gobierna, hermanos. El Señor controla todo lo que sucede, incluido las desgracias de este mundo caído. Él tiene control sobre las catástrofes que vemos en la televisión. Al Señor no se le escapa nada. A pesar de que los juicios caen sobre el mundo, el Señor no solamente controla todas las calamidades, sino que limita su influencia. Y aquí vemos como todavía hay espacio en la tierra para la gracia, para la misericordia. En este tiempo todavía hay oportunidad de correr a los brazos del Señor. Todas las tragedias del mundo están gritándonos desde la creación. Es un grito desde el cielo que nos dice: mientras tengas tiempo, ahora que puedes, huye de la ira venidera, huye de Dios, en el sentido de su ira, y corre a los brazos de Cristo para que te una al amor de Dios. Y la gente huye del amor de Dios y se enfrenta a la ira de Dios. Corre a Dios en el mal sentido de la palabra. Porque al final todos vamos a compadecer ante el Señor. Todos. Ya sea que corras hacia su ira o corras hacia su gracia, Él es el centro. No vas a poder escapar de Él. Ay, hermanos, y ahora vemos cómo este tiempo es un tiempo de gracia. Pero lo cierto es que aunque este jinete, este caballo, tiene limitado su poder y solamente hiera una cuarta parte de la tierra, y hay tiempo para la misericordia, hay tiempo para huir de la ira de Dios, ir a Cristo, este jinete trae desgracias, trae aflicciones, guerra, hambre. Y los primeros lectores entendían lo que Juan estaba diciendo a la perfección. Ellos vivían en el contexto del Imperio Romano. Pasaban tiempos de hambrunas profundas, de guerras, de enfermedades, de muertes en los circos por las bestias. Se capturaban a los cristianos para llevarles a ser espectáculo de alguna barbaridad mientras los leones se les comían. Mira, la Iglesia del Señor, al igual que el resto del mundo, sufría este tipo de cosas y las sigue sufriendo a día de hoy.
La peste negra mató en el siglo XIV a 26 millones de personas en Europa. 26 millones de personas. ¿Y sabes qué? Entre estas 26 millones de personas había creyentes y había incrédulos. La Segunda Guerra Mundial se llevó a 20 millones de personas en Europa y a 20 millones más de personas en Asia. Y sabes que también entre estos 40 millones de personas había cristianos y había inconversos. Hay desastres naturales que se lleva la vida de creyentes. Hay creyentes que mueren en accidentes de tráfico. El dichoso coronavirus no entiende, no te pregunta si eres cristiano o no. Todo esto, todas estas desgracias pueden afectar y afectan a todos por igual. Iglesia, en este mundo el sufrimiento es inevitable y la Iglesia del Señor debe estar preparada para enfrentarse a eso. Hermanos, para concluir, cuando Jesús abre los sellos, empezamos a ver cómo se lleva a cabo el plan de redención desde una perspectiva eterna. Los cristianos del primer siglo sabían que Jesús es el Señor. Ellos entendían que Cristo había vencido y que su nombre era poderoso para guardarles y que en su nombre tenían salvación y vida eterna. Sin embargo, ellos veían cómo eran perseguidos, ellos veían cómo eran maltratados, martirizados, humillados. Ellos veían, hermanos, cómo los creyentes morían y sus cuerpos se descomponían como el resto de los mortales. Y mientras esperaban la segunda venida de un Salvador que parecía que se retrasaba demasiado, toda esta situación podía provocar que su fe se tambaleara. Yo he creído en Cristo, el reino de los cielos se ha acercado, yo soy de Dios y Dios es mío. Sin embargo, Nerón da un edicto y a mi hermano lo queman. Vivo en Roma. Sin embargo, a mí me están presionando y estoy siendo arruinado porque no quiero honrar a la diosa Dionisio o al dios Dionisio porque está mal, es paganismo y yo no quiero participar en sus aquelarres y estoy en la ruina y me van a quitar la casa. Y ese hombre o mujer de Dios se arrodillaba: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren afligir? ¿Por qué me quieren perseguir? ¿Por qué me quieren arruinar? ¿Por qué mi madre, que era cristiana, una mujer de Dios, por qué no te la has llevado antes? ¿Por qué no vienes, Señor? ¿Por qué tengo que enterrarla? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay enfermedad? Y toda esta situación podía provocar que su fe se tambaleara. Todo esto podía provocar que vinieran las dudas, los miedos, las inseguridades. Todo este sufrimiento, esta amargura, podía hacer incluso que algunos se apartaran de la fe, que otros cayeran en un estado de tristeza, de depresión, que otros empezaran a ceder al pecado, a ser un poquito más laxos con las verdades de la palabra. Otros empezaron a tontear con el mundo, a decir el típico: no hay para tanto, no se puede ser tan radical, vamos a ceder un poco, vamos a intentar serle agradable a este mundo hostil contra el Evangelio. Suaviza el mensaje. No pasa nada, tienes al trabajador asegurado, está haciendo 40 horas, pero lo puedes poner a 25 y pagas menos seguridad social. Tranquilo. Todo esto podía estar pasando en el primer siglo y lo cierto es que también puede estar pasando ahora. Y yo te quiero preguntar, desde el amor del Señor, hermano o hermana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vigor espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo vas con tus luchas, con tus miedos, con tus faltas de fe, con tus caídas, con tus dudas? Responde con honestidad, hermano. ¿Cómo estás viviendo este tiempo convulso que nos ha tocado vivir? De mascarillas y geles hidroalcohólicos y muertes cada 2 por 3 en los telediarios. De falta de trabajo, de ruina económica, de no poder salir de casa, de quedarnos sin trabajo, de ver cómo nuestros familiares parten. El Señor es muy bueno, iglesia,
muy bueno, muy bueno. Y Él sabe que nosotros, los creyentes de todas las épocas, vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Él sabe que pasaremos por tribulaciones y sabe que van a ponernos a prueba y a purificarnos, y por esa razón el Espíritu Santo nos ha regalado Apocalipsis. Hoy el Señor te dice: mírame a mí, mírame a mí, mírame en el trono, mírame saliendo como salgo venciendo y para vencer, mírame cabalgando sobre el caballo blanco, mírame cogiendo el libro, mírame reinando. Hoy es día de mirar al Cristo victorioso, al conquistador de las batallas, al que ha salido conquistando y para conquistar, al Rey soberano que lo tiene todo bajo control. Hoy es día de mirar al que cabalga sobre el caballo de pureza y santidad. Hoy es día de reconocer que todo sufrimiento tiene un propósito, que todo lo que sucede está en manos de Dios y que Dios tiene un plan perfecto. Sí, un plan que muchas veces no podemos entender, pero un plan que Él decreta para un bien eterno mucho mayor, que le va a dar la gloria a Él y va a ser para bendición de su pueblo. Y querida iglesia, estemos en la prueba que estemos, cada uno en su situación, en el marco en el que esté, en este mundo caído, persecución religiosa, presión del mundo, desequilibrios económicos, tribulaciones generales, estemos donde estemos, miremos al Señor. Porque a pesar de todo lo que estemos pasando en este mundo, Él nos guarda, Él nos ama. Y en Él, hermanos, somos más que vencedores. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.